Capítulo 1. La señora St. Vincent estaba sumando. Cuando suspiraba llevándose la mano a su dolorida frente. Nunca le había gustado la aritmética, y era una desgracia que ahora su vida pareciera depender enteramente de una suma en particular, la incesable adición de pequeños gastos necesarios, cuyo total nunca dejaba de sorprenderla y alarmarla. Era imposible que sumasen tanto. Volvió a repasar las cifras. Había cometido un insignificante error en los céntimos, pero las demás eran exactas. La señora St. Vincent volvió a suspirar. Su jaqueca se había acrecentado. Alzó la cabeza al ver que se abría la puerta para dar paso a su hija Bárbara. Bárbara St. Vincent era una joven muy hermosa, con las mismas facciones delicadas de su madre, y el mismo gesto altivo al volver la cabeza, pero sus ojos eran oscuros, en vez de azules, y tenía la boca distinta, de labios rojos y expresión grave, no exenta de atractivo. «Oh, mamá», exclamó, «¿todavía luchando con horribles cuentas? Arrójalas al fuego, debemos conocer nuestra situación», replicó la señora St. Vincent con voz insegura. La joven alzó los hombros. «Siempre estamos igual», dijo secamente, «con el agua hasta el cuello, y como de costumbre, sin un céntimo». La señora St. Vincent suspiró. «Quisiera», empezó a decir, pero se detuvo. «Tengo que encontrar un empleo», dijo Bárbara en tono firme. «Y pronto, al fin y al cabo para eso he seguido el curso de taquigrafía y mecanografía. Igual que otro millón de muchachas. ¿Qué experiencia tiene usted?» «Ninguna, pero...» «Oh, gracias. Buenos días. Ya le avisaremos. Pero nunca avisan. Tengo que encontrar un empleo. Lo que sea». «Todavía no, querida», suplicó su madre. «Espera un poco más». Bárbara fue hacia la ventana y sus ojos contemplaron sin ver la silueta de las casas de enfrente. «Algunas veces», dijo despacio, «siento que mi prima Amy me llevara a Egipto el invierno pasado. Oh, sí que me divertí. Casi fue la única diversión que he tenido, o que pueda tener en toda mi vida. Me divertí, disfruté intensamente, pero fue una gran decepción. Me refiero a volver a esto», y con un gesto abarcó la habitación. La señora St. Vincent la siguió con la vista y parpadeó. La estancia era un ejemplo típico de las habitaciones de alquiler barato. Aspecto polvoriento, mobiliario puramente decorativo, y las paredes empapeladas con mal gusto y parte descoloridas. Un par de detalles denotaban que la personalidad de las huéspedes había intentado luchar con la de la patrona, y estos eran una o dos piezas de porcelana china, desconchadas y encoladas, de manera que su valor, vendible, resultara nulo, un trozo de bordado sobre el respaldo del sofá, y una acuarela de una jovencita al estilo de hace 20 años, lo bastante parecida a la señora St. Vincent para no equivocarse. «No me hubiera importado de no haber conocido otra cosa», continuó Bárbara. «Pero pensar en Anstey's», se interrumpió, sin atreverse a hablar de aquella casa tan querida que perteneciera a la familia St. Vincent durante siglos y que ahora estaba en manos de extraños. «Si papá no hubiera especulado y pedido prestado, querida», repuso la señora St. Vincent. «Tu padre no fue nunca, en ningún sentido, un hombre de negocios». Lo dijo con cierta graciosa entonación, y Bárbara se acercó a ella para darle un beso mientras murmuraba: «Pobre mamaíta. No diré nada más». La señora St. Vincent volvió a coger su pluma, e inclinóse sobre su escritorio. Bárbara fue de nuevo junto a la ventana, y al poco rato dijo: «Mamá. Esta mañana he tenido noticias de Jim Masterton. Quiere venir a verme». La señora St. Vincent, dejando la pluma, alzó la cabeza al punto. «¿Aquí?», exclamó. «Bueno, no podemos invitarle a cenar en el Ritz», se burló Bárbara. Su madre se puso triste y de nuevo contempló la habitación con disgusto manifiesto. «Tienes razón», dijo Bárbara, comprendiendo lo que pensaba. «Es un lugar espantoso. Pobres vergonzantes. Suena bien. Una casita muy blanca en el campo, alegres cortinas de bonito dibujo, jarros con flores, y un servicio de té con corona que lava una misma. Eso es lo que dicen las novelas. En la vida real, con un hijo que empieza a abrirse paso en una oficina,
significa Londres. Patronas ceñudas, niños sucios en la escalera, individuos de aspecto repugnante, arenques para el desayuno que nunca son demasiado frescos, etc. Sí, por lo menos, empezó a decir la señora St. Vincent. Pero la verdad, estoy empezando a temer que ni siquiera podamos conservar esta habitación por mucho tiempo. ¿Eso significa cambiarla por una sola habitación dormitorio-salita? ¡Qué horror! Para las dos, dijo Bárbara, y un armario bajo un ladrillo para Ruperto. Y cuando Jim venga a verme, esas viejas haciendo calceta, y tosiendo de esa manera tan desagradable. Hubo una pausa. Bárbara, dijo al fin la señora St. Vincent, ¿querrías? Quiero decir, ¿te importaría? Se detuvo enrojeciendo ligeramente. No es preciso que andes con rodeos, mamá, dijo Bárbara. Hoy en día ya nadie lo hace. Supongo que te refieres a casarme con Jim. Me encantaría que me lo pidiera, pero mucho temo que no lo haga. Oh, Bárbara, querida, bueno, una cosa fue verme allí con prima Amy, desenvolviéndome entre lo mejor de la sociedad, como dicen las novelas. Le gusté. Ahora vendrá aquí y me verá en este ambiente. Y es un hombre extraño, ¿sabes? Exigente y anticuado. A mí me gusta por eso. Me recuerda a Anstey y el pueblo. Todo como estaba hace cientos de años, pero no sé cómo decirte, tan fragante, como el perfume de lavanda. Se echó a reír semi-avergonzada de su vehemencia, y la señora St. Vincent le habló con cierta ansiedad. Me gustaría que te casaras con Jim Masterton, dijo. Es uno de los nuestros. Además, goza de buena posición, pero eso no me importaría gran cosa. Pues a mí, sí. Estoy harta de pasar apuros. Pero, Bárbara, no es. ¿Solo por eso? No. Le quiero de verdad. Yo. Oh, mamá, ¿no ves que le quiero? La señora St. Vincent se puso triste. Ojalá pudiera verte en el ambiente que te corresponde, querida, dijo con pesar. Oh, bueno, dijo Bárbara, ¿por qué preocuparse? Hemos de procurar ver las cosas con optimismo. Siento haber dicho estas cosas. Ánimo, mamá. E inclinándose, besó ligeramente la frente de su madre y se marchó. La señora St. Vincent, renunciado a seguir con sus cuentas, fue a sentarse en el incómodo sofá. Sus pensamientos giraban en su mente como ardillas enjauladas. Pueden decir lo que quieran, pero las apariencias pueden alejar a un hombre al principio. Más tarde no, si está realmente enamorado. Entonces ya sabe cuán dulce y querida es la mujer amada. Pero es tan fácil para los jóvenes el adaptarse a su ambiente. Ruperto, por ejemplo, es completamente distinto de como era antes. No es que quiera que mis hijos sean orgullosos. Nada de eso, pero me disgustaría que Ruperto se comprometiera con esa jovencita del estanco. Es posible que, en realidad, sea una buena chica, pero no es de nuestra clase. Es todo tan difícil, pobrecita Babs, si yo pudiera hacer algo, alguna cosa, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Lo hemos vendido todo para dar a Ruperto la oportunidad de abrirse camino, cuando en realidad no podíamos hacerlo. Para distraerse, la señora St. Vincent cogió el Morning Post, y empezó a repasar los anuncios de la primera página. La mayoría se los sabía de memoria. Gente que necesitaba capital, gente que no lo tenía, y estaba deseando disponer de él, solo a cambio de un pagaré. Gente que compraba dientes, siempre le había intrigado el porqué. Gente que necesitaba vender pieles y trajes y que tenían una idea optimista en cuanto a su precio. De pronto algo llamó su atención, y poniéndose tensa leyó una y otra vez con gran determinación las letras impresas. Solo para gente bien. Pequeña casa en Westminster, exquisitamente amueblada, se ofrece a quien pudiera interesar. Alquiler puramente nominal. Trato directo. Un anuncio corriente. Había leído muchísimos iguales. Bueno, casi iguales. Alquiler nominal. Ahí es donde estaba la trampa. Sin embargo, puesto que su deseo era escapar de sus pensamientos, se puso el sombrero enseguida y tomó el autobús correspondiente para dirigirse a la dirección indicada por el anuncio. Resultó ser la de un agente de ventas, pero no floreciente, sino un lugar de aspecto pobre y anticuado.
Con cierta timidez mostró el anuncio que había recortado, y preguntó las condiciones. El caballero de cabellos blancos que la atendió, se frotó la barbilla con aire pensativo. Perfectamente, sí. Perfectamente, señora. Esa casa, la casa que se menciona en el anuncio, es la número 7 de Cheviot Place. ¿Desea verla? Primero quisiera saber cuánto piden de alquiler. Oh, el alquiler. La cifra exacta no se ha señalado todavía, pero puedo asegurarle que es puramente nominal. Hay opiniones muy distintas sobre lo que llamamos puramente nominal, repuso la señora St. Vincent. El anciano caballero se permitió una risita. Sí. Es un truco antiguo. Muy antiguo, pero puedo darle mi palabra de que en este caso, no. 2 o 3 guineas a la semana, tal vez, pero no más. La señora St. Vincent decidió pedir autorización para verla. No es que existiera la más remota posibilidad de poder alquilarla, pero, al fin y al cabo, tenía que verla. Algún inconveniente debía tener para que la ofrecieran a aquel precio, pero el corazón le dio un vuelco al contemplar el exterior del número 7 de Cheviot Place. Era una casa única, estilo Reina Ana, y en perfecta conservación. Un mayordomo le abrió la puerta. Tenía el cabello y las patillas grises, y la calma ceremoniosa de un arzobispo. Un arzobispo amable, pensó la señora St. Vincent. El mayordomo recibió la autorización para ver la casa con aire indulgente. Se la enseñaré con mucho gusto, señora. La casa está a punto para ser ocupada. Y abriendo la marcha, fue anunciando las habitaciones. El salón, el despacho, aquí hay un pequeño cuarto de aseo. Era perfecta, un sueño. El mobiliario todo de la época, cada pieza con señales de uso, pero barnizadas con todo cuidado y cariño. Las alfombras tenían esas hermosas tonalidades suaves, ligeramente desvaídas, de lo antiguo. En todas las habitaciones había jarrones con flores frescas. La parte posterior de la casa daba a Green Park, y todo el lugar irradiaba un atractivo añejo. A la señora St. Vincent se le llenaron los ojos de lágrimas que le costó un gran esfuerzo contener. Así había sido Anstey. Se preguntó si el mayordomo habría notado su emoción. De ser así, era un criado demasiado perfecto para demostrarlo. Le encantaban aquellos servidores antiguos con los que uno se siente seguro y tranquilo. Eran como amigos. Es una casa muy bonita, dijo en tono bajo. Muy bonita. Me alegro de haberla visto. ¿Es para usted sola, señora? Para mí, y para mi hija y mi hijo. Pero me temo, se interrumpió. La deseaba tanto, tantísimo. Comprendió instintivamente que el mayordomo había entendido, aunque no la miró mientras decía: hay que tener en cuenta, señora, que el propietario prefiere ante todo inquilinos convenientes. Desea que la casa sea ocupada por alguien que sepa cuidarla y apreciarla. Yo sabría apreciarla, dijo la señora St. Vincent en voz baja. Se volvió para marcharse. Gracias por su atención de enseñármela, observó en tono cortés. De nada, señora, y permaneció en pie junto a la puerta muy correcto, mientras ella se dirigía a la calle pensando para sus adentros. Él lo sabe y me compadece. Él también es de la antigua generación. A él le hubiera gustado que me la quedara yo, y no un miembro del Partido Laborista, o un fabricante de botones. Nuestra clase va desapareciendo, pero nos mantenemos unidos. Al fin decidió no volver a la agencia. ¿Para qué? Podría pagar el alquiler, pero había que tener en cuenta el servicio. En una casa como aquella no podía prescindirse de la servidumbre. A la mañana siguiente encontró una carta junto a su plato. Era de la agencia, y en ella le ofrecían la casa número 7 de Cheviot Place durante 6 meses por 2 guineas a la semana, y agregaban: suponemos que habrá tenido en cuenta que los criados seguirán en la casa a cargo del propietario. Realmente es una oferta única. Lo era. Tan sorprendida estaba que volvió a leer la carta, esta vez en voz alta, y una vez hubo descrito su visita del día anterior la acribillaron a preguntas. ¿Qué en secreto lo llevabas, mamaíta?, exclamó Bárbara. ¿Es de veras tan bonita? Ruperto aclararse la garganta, y empezó a interrogarla como un juez. Detrás de esto se esconde algo. Si quieres saber mi opinión, esto me huele mal. Es decididamente sospechoso.
Igual que mi huevo, dijo Bárbara arrugando la nariz. ¿Por qué habría de haber algo raro en todo esto? Eso es muy propio de ti, Ruperto, siempre viendo misterios por todas partes. Es por culpa de esas terribles novelas policíacas que andas leyendo siempre. El alquiler es ridículo, dijo Ruperto. En la ciudad, agregó dándose importancia, uno se acostumbra a toda clase de cosas raras. Os digo que hay algo extraño en este asunto. Tonterías, replicó Bárbara. La casa pertenece a un hombre de mucho dinero, la quiere, y desea que la ocupen personas decentes durante su ausencia. Algo así. Probablemente el dinero no cuenta para él. ¿Cuál es la dirección?, preguntó Ruperto a su madre. Cheviot Place, número 7. Cáscaras. Echó la silla para atrás. Vaya, esto es emocionante. En esa casa es donde desapareció Lord Listerdale. ¿Estás seguro?, preguntó la señora St. Vincent con incredulidad. Seguro. Tiene muchísimas otras casas por todo Londres, pero esa es la única en que vivía. Salió de ella una tarde diciendo que iba a su club y nadie volvió a verle. Se supone que se habrá marchado al este de África, o algún otro sitio por el estilo, pero nadie sabe por qué. Lo mismo pudieron asesinarle en esa casa. ¿Dices que las paredes están cubiertas de paneles de madera? Sí, dijo la señora St. Vincent con desmayo. Pero Ruperto no le dio tiempo para continuar, prosiguiendo con entusiasmo. Paneles. Ahí tienes. Seguro que hay algún escondite secreto. El cadáver debieron ocultarlo allí y nadie ha podido encontrarlo. Tal vez lo embalsamaron primero. Ruperto, querido, no digas tonterías, dijo su madre. No seas malintencionado, tonto, dijo Bárbara. Has estado yendo demasiado al cine con esa rubia oxigenada. Ruperto levantóse con dignidad, con toda la dignidad que le permitía su edad ingrata, y les dio el ultimátum final. Alquila esa casa, mamaíta. Yo descubriré ese misterio, ya verás cómo sí. Y se marchó apresuradamente por temor de llegar tarde a la oficina. Las dos mujeres se miraron. ¿Podríamos alquilarla, mamá?, murmuró Bárbara con voz trémula. Oh, si fuera posible. Los criados, dijo la señora St. Vincent con voz patética, tienen que comer. Quiero decir que me gustaría tenerlos, pero ahí está el inconveniente. Cuando uno está solo es más fácil pasarse sin las cosas. Miró tristemente a su hija y ésta asintió. Lo pensaremos, dijo la señora St. Vincent, pero en realidad su decisión estaba tomada. Había visto brillar los ojos de Bárbara y pensó para sí. Jim Masterton debe verla en el marco que le corresponde. Esta es una oportunidad maravillosa, y debo aprovecharla. Y sentándose escribió a la gente aceptando su oferta. Capítulo 2. Quintín, ¿de dónde han salido esos lirios? Yo no puedo permitirme el lujo de comprar flores caras. Los han enviado de King's Cheviot, señora. Siempre ha existido esa costumbre. El mayordomo se retiró, y la señora St. Vincent pudo exhalar un suspiro de alivio que haría sin Quintín. Con él todo era fácil. Y pensó para sus adentros. Es demasiado bueno para que dure. Me despertaré pronto, lo sé, y me daré cuenta de que todo ha sido un sueño. Soy tan feliz aquí, ya han pasado 2 meses. Como un relámpago. Ciertamente la vida había sido muy agradable. Quintín, el mayordomo, se había revelado como el autócrata de la casa número 7 de Cheviot Place. Lo mejor será que lo deje todo en mis manos, señora, le había dicho con respeto. Cada semana le mostraba los libros con unos totales muy bajos. Solo había otros 2 criados más, una cocinera y una doncella. De muy buenos modales, y eficientes en sus labores, pero era Quintín quien llevaba la casa. Algunas veces aparecían en la mesa pollos y caza, causando la inquietud de la señora St. Vincent, pero Quintín la tranquilizaba siempre. Habían sido enviados desde la finca de Lord Listerdale, desde King's Cheviot, o desde las propiedades de Yorkshire. Siempre ha sido esa la costumbre, señora, le decía. La señora St. Vincent dudaba de si aquellos envíos hubieran sido del agrado del ausente Lord Listerdale, y sentíase inclinada a sospechar que Quintín usurpaba la autoridad de su amo. Era evidente que les había cobrado cariño,
y que a sus ojos no había nada bastante bueno para ellos. Como la declaración de Ruperto despertara su curiosidad, la señora St. Vincent había hecho alguna insinuación respecto a Lord Listerdale cuando volvió a visitar a sus agentes de venta. Y el caballero de cabellos grises le había respondido al punto. Sí, Lord Listerdale estaba en el este de África desde hacía 18 meses. Nuestro cliente es un hombre excéntrico, dijo sonriendo. Abandonó Londres de la forma más despreocupada, como usted tal vez recordará. Sin decir una palabra a nadie. Los periódicos se ocuparon de ello. E incluso se hicieron averiguaciones por Scotland Yard. Afortunadamente se recibieron noticias del propio Lord Listerdale desde el este de África, dando plenos poderes a su primo, el coronel Carfax. Y él es quien lleva todos los asuntos de Lord Listerdale. Sí. Me temo que todo esto resulte bastante extraño. Siempre le encantó viajar por las selvas, y es evidente que no regresará en muchos años a Inglaterra, aunque ya va siendo de edad avanzada. No creo que sea muy viejo, dijo la señora St. Vincent, recordando de pronto un rostro cubierto por una barba, muy similar al de un marinero isabelino, que viera una vez en una revista ilustrada. De mediana edad, dijo el caballero de la agencia. 53 años, según Debret. Esta conversación la repitió la señora St. Vincent a Ruperto con la intención de desilusionarle. Sin embargo, Ruperto continuó en sus 13. Ahora me parece más extraño que nunca, declaró. ¿Quién es ese coronel Carfax? Probablemente heredará el título si algo le ocurriera a Listerdale. Probablemente la carta que se recibió desde África sería un fraude. Dentro de 3 años, poco más o menos, ese Carfax simulará su muerte y heredará el título. Entretanto maneja su hacienda. Esto es muy sospechoso. Y tuvo la benevolencia de dar su aprobación al ver la casa. En sus ratos de ocio tenía la costumbre de golpear los paneles de las paredes y tomar medidas calculando la posible colocación de la cámara secreta, pero poco a poco fue desapareciendo su interés por el misterio de Lord Listerdale. También decreció su entusiasmo por la hija del estanquero. El ambiente hace milagros. Para Bárbara aquella casa fue motivo de gran satisfacción. Jim Masterton había ido a verla, convirtiéndose en un asiduo visitante. Él y la señora Vincent se llevaban espléndidamente, y unos días más tarde dijo a Bárbara algo que la sobresaltó. ¿Sabes que esta casa es un marco maravilloso para tu madre? ¿Para mamá? Sí, fue hecha para ella. Le pertenece de una forma extraordinaria. En esta casa hay algo extraño, impalpable, como un hechizo. No hagas como Ruperto, le suplicó Bárbara. Está convencido de que el malvado coronel Carfax asesinó a Lord Listerdale, escondiendo su cadáver en el suelo. Masterton echóse a reír. Admiro el instinto detectivesco de Ruperto. Yo no me refiero a nada de eso. Pero hay algo extraño en la atmósfera, algo que no se acaba de comprender. Llevaban 3 meses en Cheviot Place cuando Bárbara se presentó ante su madre con el rostro radiante. Jim y yo nos hemos prometido. Sí, anoche. Oh, mamá, todo parece un cuento de hadas hecho realidad. Oh, querida, cuánto me alegro. ¿Y sabes que Jim está casi tan enamorado de ti como de mí? Le dijo Bárbara al fin con una risa misteriosa. La señora St. Vincent se ruborizó. Es cierto, insistió la joven. Tú pensaste que esta casa sería un marco adecuado para mí, y en realidad lo es para ti. Ruperto y yo no pertenecemos a este ambiente. No digas tonterías, querida. No son tonterías. Tiene el sabor de un castillo encantado, y tú pareces una princesa encantada, y Quintín es como como un mago bueno. La señora St. Vincent, riendo, tuvo que admitir esto último. Ruperto recibió la noticia del noviazgo de su hermana con mucha calma. Ya me había dado cuenta de que había algo de eso, observó con aire entendido. Su madre y él estaban cenando solos, pues Bárbara había salido con Jim. Quintín depositó el oporto ante él y se retiró. Es un hombre excelente, dijo Ruperto indicando con la cabeza la puerta que acababa de cerrarse. Pero hay algo extraño en él. ¿Sabes? ¿Algo sospechoso? Le interrumpió la señora St. Vincent con una ligera sonrisa. Vaya, mamá. ¿Cómo sabías que iba a decir eso? Preguntó Ruperto con toda seriedad.
Es una palabra que utilizas mucho, querido. Todo te parece sospechoso. Supongo que sigues creyendo que fue Quintín quien hizo desaparecer a Lord Listerdale enterrándolo debajo del suelo, ¿no es cierto? Detrás de un panel de madera. Rectificó Ruperto. Tú siempre confundes las cosas, mamá. No. He hecho las averiguaciones pertinentes. Quintín se encontraba en King S. Cheviot por aquel entonces. La señora St. Vincent le sonrió, levantándose para dirigirse al salón. En ciertos aspectos Ruperto iba creciendo mucho. Sin embargo, por primera vez sintió una sospecha respecto a las razones que impulsaron a Lord Listerdale para abandonar Inglaterra tan de improviso. Debía haber algún motivo oculto para tomar una decisión tan rápida. Estaba todavía pensando en ello cuando Quintín entró con el servicio de café, y le habló impulsivamente. «Usted estuvo mucho tiempo con Lord Listerdale, ¿no es cierto, Quintín?» «Sí, señora, desde que era un muchacho de 21 años. Esto fue en vida del difunto Lord. Empecé como tercer lacayo. Debe conocer muy bien a Lord Listerdale. ¿Qué clase de hombre es?» El mayordomo ladeó un poco la bandeja para que pudiera servirse el azúcar más cómodamente, mientras replicaba con su tono siempre impersonal. Lord Listerdale era un caballero muy egoísta, sin ninguna consideración para los demás. Y cogiendo la bandeja salió de la habitación. La señora St. Vincent permaneció con la taza de café en la mano con aspecto intrigado. Le parecía ver algo extraño en aquellas palabras aparte de lo que expresaban. Al instante comprendió lo que había sido. Quintín había empleado la palabra «era» y no «es». Pero entonces es que debía pensar, que debía creer. Se contuvo. Era tan mal pensada como Ruperto. Pero le asaltó una repentina inquietud, y más tarde recordó que sus sospechas comenzaron a partir de aquel momento. Con el futuro y la felicidad de Bárbara asegurados, tuvo tiempo para entregarse a sus propias reflexiones, y contra su voluntad, éstas empezaron a centrarse alrededor del misterio de Lord Listerdale. ¿Cuál sería la verdadera historia? Fuera la que fuese, Quintín no la ignoraba. Sus palabras habían sido muy extrañas. Un hombre muy egoísta, sin consideración para los demás. ¿Qué se escondía tras ellas? Había hablado como un juez pudiera hacerlo, despegada e imparcialmente. ¿Estaba Quintín complicado en la desaparición de Lord Listerdale? ¿Habría tomado parte activa en cualquier tragedia? Al fin y al cabo, por ridículas que le hubieran parecido las suposiciones de Ruperto, aquella carta única en la que daba plenos poderes desde el este de África. Bueno, era para despertar sospechas. Pero por más que lo intentara no consiguió creer que Quintín hubiera podido cometer ningún mal. Quintín, se decía una y otra vez, era bueno. Utilizó aquella palabra con la sencillez de un niño. Quintín era bueno, pero sabía algo. No volvió a hablar con él de su amo, y el tema quedó aparentemente olvidado. Ruperto y Bárbara tenían otras cosas en que pensar y no hubo más discusiones. Fue a últimos de agosto cuando sus vagas sospechas cristalizaron en realidades. Ruperto se había ido a pasar 15 días de vacaciones con un amigo que tenía una motocicleta con remolque, y unos 10 días después de su marcha la señora St. Vincent quedó sorprendida al verle entrar en la salita donde ella estaba escribiendo. «Ruperto», exclamó, «ya sé que no me esperabas hasta dentro de 5 días, mamá. Pero ha ocurrido algo. Anderson, mi amigo, ya sabes, no tenía predilección por ir a ningún sitio, de manera que yo le sugerí la idea de ir a dar tranquilamente un paseo y echar un vistazo a King's Cheviot». «¿King's Cheviot? ¿Pero por qué? Tú sabes perfectamente, mamá, que siempre he creído que había algo extraño en esta casa». «Pues bien, fui a echar un vistazo a la vieja mansión. Está alquilada, ¿sabes? Y no encontré nada. Solo estuve curioseando, por así decir. No es que esperarse descubrir nada, la verdad». «Sí», pensó su madre. Ruperto se parecía mucho a un perro en aquellos momentos. Dando vueltas y más vueltas por algo vago e indefinido, guiado por un instinto. Fue al pasar por un pueblo a unos 8 o 9 kilómetros de allí cuando ocurrió. Quiero decir, cuando le vi. ¿A quién viste? A Quintín, que salía de una casita. «Aquí hay gato encerrado», me dije. Y luego de detenernos,
Fui a llamar a la puerta y él mismo me abrió. Pero no comprendo. Quintín no se ha marchado. Ahora te lo explicaré, mamá, si quieres escucharme sin interrumpir. Era Quintín, y no era Quintín, no sé si me entiendes. Era evidente que la señora St. Vincent no entendía nada, de manera que tuvo que explicárselo mejor. Era Quintín, desde luego, pero no nuestro Quintín, sino el auténtico. Ruperto. Escucha, primero yo también me engañé y dije, «Es usted Quintín, ¿verdad?» Y el hombre respondió, «Cierto, señor, con acento agudo, ese es mi nombre. ¿En qué puedo servirle?» Y entonces comprendí que no era nuestro hombre, aunque se le parecía mucho, incluso en la voz. Le hice algunas preguntas y lo averigüé todo. El pobre hombre no tenía la menor idea de que ocurriera algo extraño. Había sido mayordomo de Lord Listerdale, pero está ya retirado y cobra una pensión. Le dieron aquella casa precisamente por la época en que se supone que Lord Listerdale marchó a África. Ya ves a dónde conduce todo esto. Este hombre es un impostor, que está representando el papel de Quintín para sus propios fines. Mi teoría es que aquella noche vino a la ciudad, fingiéndose el mayordomo de King's Cheviot, se entrevistó con Lord Listerdale, le asesinó, y escondió su cadáver detrás de los paneles de las paredes. Esta casa es muy antigua y es casi seguro que debe haber un escondite secreto. Oh, no vuelvas otra vez a lo mismo. Le interrumpió la señora St. Vincent, molesta. No puedo soportarlo. ¿Por qué habría de hacerlo? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué, si es que hizo semejante cosa? Lo que no creo ni por un instante mal que te pese. ¿Cuál fue la razón imperiosa que le impulsó a matarle? Tienes razón, dijo Ruperto. El móvil, eso es lo importante. Ahora, he hecho averiguaciones. Lord Listerdale tenía muchísimas propiedades. Durante estos 2 últimos días he descubierto que, durante los últimos 18 meses, prácticamente casi todas sus casas han sido alquiladas a personas como nosotros por alquileres puramente nominales, y con la condición de que los criados continuaran en la casa. En todos los casos el propio Quintín, quiero decir, el hombre que se hace llamar Quintín, ha estado allí un tiempo como mayordomo. Parece como si en alguna de las casas de Lord Listerdale hubiera algo escondido. Joyas o documentos, y la banda no supiera en cuál de ellas. Yo imagino la existencia de una banda, pero es posible que ese individuo, Quintín, trabaje por su cuenta. La señora St. Vincent le interrumpió con determinación. Ruperto. Para de hablar durante 1 minuto. Me da vueltas la cabeza. De todas formas, lo que estás diciendo son tonterías. Bandas y documentos escondidos. Existe otra teoría, admitió Ruperto. Este Quintín pudiera ser alguien a quien Lord Listerdale hubiera ultrajado. El auténtico mayordomo me contó una larga historia de un hombre llamado Samuel Lowe. Era segundo jardinero, y aproximadamente de la misma talla y constitución del propio Quintín, y que sentía un gran odio hacia Listerdale. La señora St. Vincent se sobresaltó, sin la menor consideración para los demás. Las palabras acudieron a su mente en aquel tono inexpresivo en que fueron pronunciadas. Palabras inadecuadas, pero, ¿qué no podrían significar? Absorta, apenas escuchaba a Ruperto, que le estaba dando una rápida explicación de algo que no entendió, y luego le vio salir corriendo de la estancia. Entonces volvió a la realidad. ¿A dónde iba Ruperto? ¿Qué se proponía? No había captado sus últimas palabras. Quizás hubiera ido a avisar a la policía. En aquel caso, levantóse bruscamente e hizo sonar el timbre, y Quintín acudió con su proverbial prontitud. ¿Ha llamado la señora? Sí, entre, por favor, y cierre la puerta. El mayordomo obedeció y la señora St. Vincent guardó silencio mientras le estudiaba con ansiedad. Pensaba, ha sido muy amable conmigo. Nadie sabe hasta qué punto. Los chicos no lo comprenden. Esta absurda historia de Ruperto tal vez sea una tontería. Pero por otra parte, pudiera. Si pudiera, tener algo de verdad. ¿Por qué habría de juzgarle? Uno no puede saber. Me refiero a los derechos, y a los errores que haya en ella. Y yo juraría por mi vida. Sí. Lo haría, que este es un buen hombre.
Ruborizada y trémula se dispuso a hablarle. Quintín, el señorito Ruperto acaba de regresar. Ha estado en King's Cheviot, y en un pueblo cercano. Se detuvo observando el gesto de sorpresa que él no fue capaz de dominar. Después del primer momento de sorpresa, Quintín había vuelto a adoptar su compostura habitual, pero sus ojos seguían fijos en su rostro, observantes y alerta, con un brillo que no viera en ellos hasta entonces. Por primera vez eran los ojos de un hombre y no los de un criado. «¿Ha visto a alguien?», continuó en el mismo tono mesurado, mientras pensaba para sus adentros. «Vaya, ya está advertido. De todas formas, ya está advertido». Después de vacilar unos instantes, el mayordomo, con voz que también había cambiado ligeramente, dijo: «¿Por qué me dice usted todo esto, señora St. Vincent?». Antes de que pudiera contestarle, se abrió la puerta y Ruperto apareció en la estancia. Iba acompañado de un hombre de mediana edad, con patillas grises y el aire benevolente de un arzobispo. «Quintín, aquí está», dijo Ruperto, «el verdadero Quintín. Le dejé esperando en un taxi. Vamos, Quintín, mire a este hombre y dígame, ¿es Samuel Lowe?». Para Ruperto fue un momento triunfal, pero duró poco, porque casi al instante tuvo que reconocer que allí había algún error. El verdadero Quintín parecía avergonzado y violento, mientras que el otro Quintín sonreía con evidente regocijo, y dio una palmada en la espalda de su doble. «Está bien, Quintín. Supongo que alguna vez había de descubrirse. Puedes decirles quién soy». El extraño se enderezó. «Este señor», anunció en tono de reproche, «es mi amo, Lord Listerdale». Al minuto siguiente ocurrieron muchas cosas. Primera, el desmoronamiento de la arrogante seguridad de Ruperto. Antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y todavía con la boca abierta por la sorpresa del descubrimiento, se encontró junto a la puerta, mientras una voz amistosa, que había sido familiar a su oído y ya no lo era, le decía: «Está bien, muchacho. No ha pasado nada, pero deseo hablar con tu madre. Ha sido un buen trabajo descubrirme así». Vióse en el descansillo contemplando la puerta cerrada. El verdadero Quintín estaba a su lado y se apresuró a darle toda clase de explicaciones. En el interior de la estancia Lord Listerdale se enfrentaba con la señora St. Vincent. «Permítame explicarme. Si es que puedo. He sido un egoísta durante toda mi vida. Y un día lo comprendí repentinamente. Quise hacer algo por los demás para variar, y siendo un loco un tanto fantasioso, emprendí la tarea con entusiasmo. Me suscribí a las cosas más extrañas, pero comprendí la necesidad de hacer algo. Quiero decir, algo personal. Siempre he sentido compasión por la clase que no puede mendigar, que debe sufrir en silencio. La gente bien, venida a menos. Siempre tuve muchas casas de mi propiedad, y tuve la idea de prestarlas a personas que, bueno, las necesitaban y supieran apreciarlas. Parejas jóvenes que tuvieran que abrirse camino, viudas con hijos e hijas que empezaban a vivir. Quintín ha sido más que un mayordomo para mí, es un amigo. Con su consentimiento y ayuda copié su personalidad. Siempre tuve talento de actor. La idea se me ocurrió una noche cuando me dirigía al club, y fui directamente a hablar con Quintín. Cuando descubrí que estaban preocupados por mi desaparición, hice llegar aquella carta desde el este de África. En ella daba instrucciones a mi primo, Maurice Carfax. Y, bueno, esto es en resumen todo lo que hice. Se interrumpió con cierta timidez, mirando a la señora St. Vincent con ojos suplicantes. Ella permaneció muy erguida, sin desviar la vista. «Fue un plan caritativo», le dijo, «poco corriente, y que habla de su bondad. Le estoy muy agradecida, pero comprenderá que no podemos quedarnos, ¿verdad?». «Lo esperaba», dijo él. «Su orgullo no le permite aceptar lo que usted probablemente considera una limosna». «¿Y acaso no lo es?», preguntó ella en tono firme. «No», repuso Lord Listerdale, «porque yo le pido algo a cambio». «¿Algo?». «Todo». El tono de su voz se elevó como la de un hombre acostumbrado a dominar. «Cuando yo tenía 23 años», continuó, «me casé con la mujer que amaba. Murió un año después,
y desde entonces he estado muy solo. He deseado ardientemente encontrar a cierta dama. La dama de mis sueños. ¿Y soy yo?, preguntó ella muy bajito. Soy tan vieja. Y estoy tan acabada. Él rió. ¿Vieja? Eres más joven que cualquiera de tus hijos. Yo sí que soy viejo. Pero entonces le tocó reír a ella con gran regocijo. Tú, si todavía eres un chiquillo. Un chiquillo a quien le gusta disfrazarse. Y le tendió ambas manos, que él tomó entre las suyas. La muchacha del tren. Y eso es. Observó Jorge Rowland con rencor contemplando la imponente fachada oscurecida por el humo del edificio que acababa de abandonar. Podía decirse que representaba adecuadamente el poder del dinero, y el dinero, representado por William Rowland, tío del antes mencionado Jorge, había expresado su opinión con toda libertad. Durante el curso de 10 breves minutos, de ser la niña de los ojos de su tío, el heredero de su fortuna, y un joven con una prometedora carrera ante él, se había convertido en un miembro que formaba en las filas del vasto ejército de los sin trabajo. Y con estas ropas ni siquiera me darán comida, reflexionó Rowland con tristeza, y en cuanto a escribir versos y venderlos en la esquina a 2 peniques, oh, lo que usted quiera darme, señora, la verdad es que ni eso sabría. Cierto que Jorge iba embutido en un verdadero triunfo del arte del buen vestir. Llevaba un traje exquisitamente cortado. Poco tenía que envidiar a Salomón y los lirios del campo, pero el hombre no vive solo de trajes. A menos que sea un experto cortador, y Rowland se daba perfecta cuenta de ello. Y todo por culpa del lamentable espectáculo de anoche, reflexionó con pesar. El lamentable espectáculo había sido un baile en el Covent Garden. Rowland había regresado un poco tarde, o mejor dicho bastante temprano, aunque a decir verdad no podía asegurar que recordase exactamente la hora de su vuelta. Rogers, el mayordomo de su tío, era un individuo útil, que, sin duda, podría dar más detalles al respecto. Y el resultado, la cabeza espesa, una taza de café muy cargado, y la llegada a la oficina a las 12 menos 5, en vez de a las 9:30, había precipitado la catástrofe. El señor Rowland, su tío, que durante 24 años se había comportado como un pariente lleno de tacto, había abandonado de repente esta actitud, revelándose bajo un aspecto totalmente distinto. La incongruencia de las contestaciones de Jorge, cuya cabeza seguía abriéndose y cerrándose como cualquier instrumento de la Inquisición, aún le encolerizaron más. William Rowland estaba ya más que harto, y en pocas palabras puso a su sobrino de patitas en la calle, y volvió a ocuparse del interrumpido repaso de unos campos petrolíferos del Perú. Jorge Rowland sacudió el polvo de la oficina de su tío de sus zapatos, y salió a la ciudad de Londres. Jorge era un individuo práctico, y consideró que una buena comida era necesaria para revisar la situación. Y la tuvo. Luego dirigió sus pasos hacia la mansión familiar. Rogers le abrió la puerta, y su rostro no demostró la menor sorpresa al ver a Jorge a aquella hora desacostumbrada. Buenas tardes, Rogers. ¿Quieres preparar mis cosas? Me marcho de aquí. Sí, señor. Solo por pocos días, señor. Para siempre, Rogers. Esta tarde salgo para las colonias. ¿De veras, señor? No tengo preferencias. Cualquiera me da lo mismo. Digamos Australia. ¿Qué te parece la idea, Rogers? Rogers carraspeó discretamente. Pues, señor, estoy seguro de haber oído decir que allí hay siempre sitio para cualquiera que desee trabajar de veras. Rowland le contempló con interés y admiración. Muy bien expuesto, Rogers. Precisamente lo que yo estaba pensando. No iré a Australia, por lo menos hoy. Búscame una ABC, ¿quieres? Escogeremos algo que esté más a mano. Rogers le trajo el libro que le pedía, y Jorge lo abrió al azar y enfrascóse a volver las páginas con mano rápida. Perth, demasiado lejos. Putney Bridge, demasiado cerca. Ramsgate, creo que no. Reigate también me deja frío. Vaya, qué cosa más extraordinaria. Existe un sitio llamado Castillo de Rowland. ¿Lo habías oído nombrar, Rogers? Creo, señor, que puede usted ir con Waterloo. Eres un hombre extraordinario, Rogers.
Lo sabes todo. Bien, bien, Castillo de Rowland. Quisiera saber qué clase de lugar es. Yo diría que no es muy grande, señor. Tanto mejor, así habrá menos competencia. Esas tranquilas aldeas campesinas conservan todavía parte del antiguo espíritu feudal. Los últimos Rowland debieran recibirme con inmediato agrado. No me extrañaría que me eligieran alcalde dentro de una semana. Cerró el ABC con un golpe brusco. La suerte está echada. Prepárame una maleta pequeña, ¿quieres, Rogers? Y después de presentar mis respetos a la cocinera, dile que le agradecería me prestara el gato. Cuando uno se propone ser alcalde, un gato es imprescindible. Lo siento, señor, pero el gato no está disponible. ¿Cómo es eso? Esta mañana acaba de tener 8 gatitos. No me digas. Yo pensaba que se llamaba Peter. Yo también, señor. Ha sido una gran sorpresa para todos. Un caso de bautismo equivocado. Confusión de sexo, ¿verdad? Bueno, tendré que irme sin gato. Prepárame las cosas enseguida, ¿quieres? Muy bien, señor. Rogers desapareció para reaparecer 10 minutos después. ¿Quiere que llame un taxi, señor? Sí. Haz el favor. Rogers tuvo un instante de vacilación y luego dio un paso hacia adelante. Me perdonará la libertad, señor, pero yo en su lugar no haría mucho caso de lo que el señor Rowland dijera esta mañana. Anoche fue a una de esas cenas y... No digas más, dijo Jorge. Comprendo, y como padece de gota. Lo sé. Habrá sido una noche terrible para ti, Rogers, gracias a nosotros dos, ¿verdad? Pero me he propuesto distinguirme en el castillo de Rowland, la cuna de mi raza histórica. Esto quedaría bien en un discurso, ¿no te parece? Y un telegrama, o un discreto anuncio en los periódicos de la mañana, me recordará en cualquier momento que se prepara estofado de ternera. Y ahora a Waterloo, como dijo la noche de la histórica batalla. La estación de Waterloo no estaba aquella tarde tan animada como otras veces. Rowland encontró el tren que debía llevarle a su destino, pero era un tren anodino. Vulgar, un tren en el que nadie parecía tener interés en viajar. Jorge encontró un vagón de primera clase para él solo, a la cabeza del tren. La niebla iba descendiendo sobre la metrópoli, y sus jirones ora se abrían, ora se espesaba. El andén estaba desierto, y solo la respiración asmática de la máquina rompía el silencio. Y entonces, de pronto, empezaron a ocurrir cosas con rapidez sorprendente. Primero apareció una muchacha, que abriendo la puerta penetró en el compartimiento en el momento en que Rowland empezaba a dormirse, y exclamó: «Oh, escóndeme, por favor». Jorge era un hombre de acción por excelencia. Nunca preguntaba el porqué de las cosas, y aquello parecía cuestión de vida o muerte. Solo hay un lugar donde poder esconderse en un compartimiento del tren. Debajo del asiento. En 7 segundos la joven se había refugiado allí, y la maleta de Jorge, colocada como por descuido junto a un extremo, cubría su retirada. No fue demasiado pronto. Un rostro iracundo asomó por la ventanilla. «Mi sobrina. Usted la ha ocultado aquí. Quiero a mi sobrina». Jorge, un tanto falto de respiración, estaba reclinado en un rincón, absorto en la columna deportiva del periódico de la tarde, 31 edición. Lo dejó a un lado con el aire de un hombre que vuelve de muy lejos. «¿Cómo dice usted, señor?», le preguntó Cortés. «Mi sobrina. ¿Qué ha hecho usted con mi sobrina?». Considerando que la política del ataque es siempre mejor que la de defenderse, Jorge entró en acción. «¿Qué diantre está diciendo?», exclamó con una magnífica imitación de los modales de su tío. El otro se interrumpió un instante sorprendido por su repentina ferocidad. Era un hombre grueso, que todavía jadeaba un poco como si hubiera estado corriendo. Llevaba el cabello cortado en bros, y un bigote a lo Hohenzollern. Su voz era decididamente gutural, y la rigidez de su tórax denotaba que se encontraba más cómodo dentro de su uniforme que fuera de él. Jorge sentía el prejuicio instintivo de un verdadero británico contra los extranjeros, y una repulsión especial por los germánicos. «¿Qué diantre está diciendo?», repitió enojado. «Ella entró aquí», dijo el otro. «Yo la vi. ¿Qué es lo que ha hecho con ella?».
Jorge dobló el periódico y asomó la cabeza y los hombros por la ventanilla. «¿De manera que es esto, verdad?», rugió. «Chantaje. Pero se ha equivocado de persona. Esta mañana he leído todo lo referente a usted en el Daily Mail». «Aquí, guardia, guardia». Un agente se acercó corriendo. «Oiga, guardia», dijo Rowland con ese aire de autoridad que adoran las clases inferiores. «Este individuo me está molestando. Si es necesario le denunciaré por intento de chantaje. Dice que tengo a su sobrina escondida aquí. Hay una banda de extranjeros que se dedican al chantaje. Debieran impedirlo. Lléveselo, ¿quiere? Aquí tiene mi tarjeta por si la desea». El guardia miró primero al uno y luego al otro, y pronto se decidió. Le habían enseñado a despreciar a los extranjeros, y a respetar y admirar a los caballeros bien vestidos que viajaban en primera. Apoyó su mano en el hombro del intruso. «Vamos», dijo. «Usted se viene conmigo». En aquel momento falló el inglés del extranjero y se puso a maldecir en su lengua nativa. «Basta», dijo el guardia. «Apártese ya, ¿quiere? El tren va a salir». Se dio la señal con la bandera, sonó el silbato y con una sacudida el tren salió de la estación. Jorge permaneció en su puesto de observación hasta que hubieron dejado atrás el andén, y entonces retiró la cabeza de la ventanilla, y cogiendo su maleta la colocó en la red. «Está bien, ya puede salir», dijo en tono tranquilizador. La muchacha obedeció. «Oh», exclamó, «¿cómo puedo agradecérselo? No tiene importancia. Ha sido un placer, se lo aseguro», replicó Jorge galante. Le sonrió para tranquilizarla. En sus ojos vio una expresión ligeramente intrigada, como si echara de menos algo a lo que estaba acostumbrada. En aquel momento, viéndose en el cristal, contuvo el aliento. No se sabe a ciencia cierta si los encargados de la limpieza limpian o no debajo de los asientos de los trenes. Las apariencias son de que no lo hacen, pero es posible que las partículas de polvo y carbonilla se abran camino como una paloma mensajera. Jorge apenas había tenido tiempo de fijarse en la apariencia de la joven. Tan repentina fue su llegada y tan breve el espacio de tiempo transcurrido antes de meterse en su escondite, pero estaba seguro de que era una muchacha joven, pulcra y bien vestida la que desapareciera debajo del asiento. Ahora su sombrerito rojo estaba abollado y sucio, y su rostro desfigurado por largos tizones de polvo. «Oh», exclamó la muchacha, y empezó a revolver en su bolso. Jorge, con el tacto de un auténtico caballero, permaneció con la mirada fija en la ventanilla admirando las calles londinenses al sur del Támesis. «¿Cómo podré agradecérselo?», volvió a decir la joven. Considerando que aquello era una indirecta para reanudar la conversación, Jorge retiró la vista de la ventanilla para volver a contarle galantemente, pero esta vez con algo más de calor. La joven era realmente encantadora. Jorge tuvo que confesar que nunca había visto una muchacha más adorable. El empressement de sus modales se hizo más acentuado. «Ha estado usted magnífico», dijo ella entusiasmada. «En absoluto, ha sido la cosa más sencilla del mundo. Estoy muy satisfecho de haberle sido de utilidad», murmuró Jorge. «Estuvo magnífico», repitió la joven. «Sin duda es agradabilísimo ver a la muchacha más adorable del mundo mirándose en nuestros ojos y diciéndonos que nos encuentra magníficos, y Jorge disfrutó tanto como cualquiera». Luego se hizo un silencio embarazoso. Parecía que la joven necesitaba explicarse, y enrojeció ligeramente. «Lo más desagradable», dijo nerviosa, «es que no puedo explicarme». Le miró con aire lastimero. «¿No puede explicarse?». «No, espléndido», dijo Rowland con entusiasmo. «¿Cómo dice?». «He dicho, espléndido. Es como esas novelas que le mantienen a uno despierto toda la noche. La protagonista siempre dice, no puedo explicarme, en el primer capítulo. Y claro está, se explica en el último, y nunca hay una razón verdadera para que no lo hiciera desde el principio. Como no sea que estropearía la historia. No puedo decirle lo que celebro verme mezclado en un auténtico misterio. No sabía que existieran estas cosas. Espero que tenga algo que ver con documentos secretos de inmensa importancia, y el Expreso de los Balcanes. Adoro el Expreso de los Balcanes. La joven le miró con recelo. ¿Por qué ha dicho usted el Expreso de los Balcanes?, preguntó intrigada.
Espero no haber sido indiscreto. Se apresuró a responder Jorge. Tal vez su tío viajaba en él. Mi tío. Se detuvo y luego volvió a decir sin terminar. Mi tío. Cierto. Dijo Jorge con simpatía. Yo también tengo un tío. Nadie debiera ser responsable de sus tíos. La naturaleza es muy caprichosa. Así es como yo lo veo. La joven se echó a reír impulsivamente, y al hablar, Jorge observó su ligero acento extranjero. Al principio la había tomado por inglesa. ¿Qué persona más tranquilizadora y original es usted, señor Rowland? Jorge para mis amigos. Me llamo Isabel. Se detuvo bruscamente. Me gusta ese nombre, dijo Jorge para disimular su momentánea confusión. No la llamarán Belita, o cualquier otra cosa horrible, supongo. Ella meneó la cabeza. Bien, continuó Jorge. Ahora que nos conocemos, será mejor que pasemos a tratar de negocios. Si se levanta le sacudiré la espalda de su abrigo. Ella obedeció y Jorge cumplió bien su cometido. Gracias, señor Rowland. Jorge, recuerde, Jorge para mis amigos. Y no es posible que entre usted en mi departamento, se esconda debajo del asiento, me induzca a mentir a su tío, y luego se niegue a que seamos amigos, ¿no le parece? Gracias, Jorge. Así está mejor. ¿Estoy bien ahora?, preguntó Isabel intentando mirar por encima de su hombro la espalda de su abrigo. Está bien. Oh, sí, ahora está perfectamente, dijo Jorge conteniéndose. Comprenda, ha sido todo tan repentino, exclamó la joven. Debe haberlo sido. Él nos vio en el taxi y luego en la estación. Yo me metí aquí sabiendo que me seguía de cerca. A propósito, ¿a dónde va este tren? Al castillo de Rowland, replicó Jorge en tono firme. La muchacha pareció extrañarse. ¿El castillo de Rowland? Claro que después de varias paradas. Pero confidencialmente, yo espero llegar allí antes de medianoche. La antigua compañía suroeste. Era de confianza, lenta pero segura. Y estoy convencido de que los ferrocarriles del sur conservan las antiguas tradiciones. No sé si debo ir al castillo de Rowland, dijo Isabel pensativa. No me ofenda, es un lugar delicioso. ¿Ha estado alguna vez allí? Pues, exactamente, no. Pero hay muchísimos otros sitios a donde puede ir, si no le atrae el castillo de Rowland. Tal vez prefiera Woking, Woodbridge o Wimbledon. Seguro que el tren se detiene en alguno de ellos. Ya, sí. Podría apearme allí, y tal vez regresar a Londres en coche. Creo que con acento agudo ese sería el mejor plan. Mientras hablaba, el tren comenzó a disminuir su marcha y Rowland la miró con ojos suplicantes. Si puedo hacer algo. No. Ya ha hecho usted bastante. Hubo una pausa y al fin la joven volvió a romper el silencio. Yo. Ojalá pudiera explicarme. Yo, por lo que más quiera, no lo haga. Lo estropearía todo. Pero escuche, ¿no hay nada que yo pueda hacer? ¿Llevar los papeles secretos a Viena? ¿O algo por el estilo? Siempre hay documentos secretos. Deme una oportunidad. El tren se había detenido e Isabel bajó precipitadamente al andén. Luego volvió su rostro ansioso y le habló a través de la ventanilla. ¿Habla usted en serio? Querría hacer algo por nosotros. ¿Por mí? Haría lo que fuese por usted, Isabel. Aunque no pudiera explicarle los motivos. Al diablo los motivos. Aunque fuese peligroso, cuanto más peligroso, mejor. Tras vacilar unos instantes pareció tomar una determinación. Inclínese fuera de la ventanilla y mire el andén como si en realidad no lo mirara. El señor Rowland apresuróse a obedecer aquella orden tan difícil. ¿Ve usted a ese hombre que sube al tren? ¿Que lleva una pequeña barba negra y un abrigo claro? Sígale, y vigile lo que hace y a dónde va. ¿Eso es todo?, preguntó Rowland. ¿Qué he de? Ella le interrumpió. Luego le enviaremos más instrucciones. Vigílele. Y guarde esto. Puso en su mano un paquete sellado. Guárdelo con su vida. Es la clave de todo. El tren siguió adelante y Rowland permaneció contemplando por la ventanilla la figura alta y graciosa de Isabel, que se alejaba por el andén. En su mano aprisionaba el paquetito sellado. El resto de su viaje fue monótono y aburrido. El tren era muy lento y se detenía en todas partes. En cada estación, Jorge se asomaba a la ventanilla,
para ver si se apeaba su presa. Cuando la parada prometía ser larga, se bajaba al andén para asegurarse de que el hombre seguía allí. El destino eventual del tren era Portsmouth, y fue allí donde se apeó el sujeto de la barba. Se dirigió a un pequeño hotel de segunda clase, donde le dieron habitación, y Rowland hizo lo propio. Las habitaciones estaban en el mismo pasillo, separadas solo por 2 puertas. Aquello satisfizo a Jorge. Era un completo novato en el arte de la persecución, pero estaba deseando aprender y justificar la confianza de Isabel. Para cenar, dieron a Jorge una mesa próxima a su presa. El comedor no estaba lleno y la mayoría de los comensales le parecieron viajantes de comercio. Hombres muy respetables que engullían los alimentos con apetito. Solo un hombre atrajo su atención. Uno menudo, de cabellos y bigotes rubios, y aspecto de hombre acostumbrado a tratar con caballos. También él parecía interesarse por Jorge, y cuando terminaron de cenar le propuso una partida de billar, pero Jorge había visto que el hombre de la barba negra se ponía el sombrero y el abrigo, y se negó cortésmente. Al minuto siguiente estaba en la calle en pos de aquel sujeto. La persecución fue larga y pesada, y al fin pareció no conducir a parte alguna. Después de deambular por las calles de Portsmouth por espacio de 4 kilómetros, el hombre regresó al hotel, y Jorge pisándole los talones. Una duda asaltó a nuestro héroe. ¿Era posible que aquel hombre se hubiera percatado de su presencia? Mientras discutía esta cuestión, de pie en el vestíbulo, se abrió la puerta principal y entró el hombrecillo de cabellos rubios. Al parecer, también él había salido a dar un paseo. Jorge se dio cuenta en el acto de que la hermosa damisela que estaba en conserjería se dirigía a él. El señor Rowland, ¿verdad? 2 caballeros han venido a verle. 2 extranjeros. Están en el saloncito del final del pasillo. Un tanto asombrado, Jorge buscó la estancia en cuestión. Los 2 caballeros que se hallaban sentados allí, se pusieron de pie para saludarle ceremoniosamente. ¿El señor Rowland? No me cabe la menor duda, señor, de que adivina nuestra identidad. Jorge miró primero a uno y luego al otro. El que había hablado era el mayor de los 2, un caballero ceremonioso de cabellos grises que hablaba un excelente inglés. Su acompañante era un joven alto, rubio, de rostro granujiento y constitución germánica, que no perdía atractivo a pesar del ceño fiero que ostentaba en aquellos momentos. Bastante aliviado al ver que ninguno de sus visitantes era el caballero que encontrara en Waterloo, Jorge adoptó su aire más cortés. Por favor, siéntense, caballeros. Encantado de conocerles. ¿Quieren tomar algo? El más anciano alzó ligeramente la mano en son de protesta. Gracias, Lord Rowland, solo disponemos de poco tiempo. El preciso para que usted responda a una pregunta. Es usted muy amable al darme ese título, repuso Jorge. Y lamento que no quieran tomar nada. ¿Cuál es esa pregunta tan trascendental? Lord Rowland, usted salió de Londres en compañía de cierta dama. Y llegó aquí solo. ¿Dónde está la dama? Jorge se puso en pie. No comprendo su pregunta, dijo en tono frío, imitando en todo lo posible a un héroe de novela. Tengo el honor de desearles muy buenas noches, caballeros. Pero usted sí que la entiende. La comprende perfectamente, exclamó el más joven interviniendo de improviso. ¿Qué ha hecho usted de Alexa? Cálmese, señor, murmuró el otro. Le ruego que conserve la calma. Puedo asegurarle, dijo Jorge, que no conozco a ninguna dama de ese nombre. Debe haber algún error. El más anciano le miraba de hito en hito. No es posible, replicó en tono seco. Me tomé la libertad de examinar el libro de registro del hotel. Usted se inscribió como J. Rowland del castillo de Rowland. Jorge se vio obligado a ruborizarse. Una pequeña broma mía, explicó. Una excusa muy trivial. Vamos, déjese de rodeos. ¿Dónde está Su Alteza? Si se refiere a Isabel. Con un arrebato de furor el joven volvió a adelantarse. Insolente, hablar de ella en esos términos. Me refiero, dijo el otro despacio. Como usted sabe muy bien, a la gran duquesa Anastasia Sofía Alexandra María Elena Olga Isabel de Catonia. Oh, exclamó Rowland sin poder contenerse. Trató de recordar todo lo que sabía de Catonia.
Que él supiese, era un pequeño pueblo de los Balcanes, y tenía idea de que había habido allí una revolución. Volvió a la realidad con un esfuerzo. Evidentemente nos referimos a la misma persona, dijo alegremente, solo que yo la llamo Isabel. Tendrá que darme una satisfacción, gruñó el más joven. Nos batiremos. ¿Batirnos? En duelo. Yo nunca me bato, replicó Rowland con determinación. ¿Por qué no?, preguntó el otro en tono desagradable. Tengo demasiado miedo de que me hieran. Ah, ¿por eso? Entonces por lo menos me daré el gusto de tirarle de la nariz. Y el joven avanzó con fiereza. Lo que ocurrió es algo difícil de explicar, pero describió un repentino círculo en el aire para luego caer al suelo pesadamente. Se levantó aturdido ante la mirada sonriente de Rowland. Como iba diciendo, observó, siempre temo que me hieran. Por eso creí conveniente aprender jiu-jitsu. Hubo una pausa. Los dos extranjeros contemplaron vacilantes a aquel joven de aspecto amable, como si hubieran comprendido de pronto que tras sus modales corteses se escondía una cualidad peligrosa. El joven teutón estaba lívido de ira. ¿Se arrepentirá de eso?, siseó. El anciano recuperó su compostura. ¿Es su última palabra, Lord Rowland? ¿Se niega a comunicarnos el paradero de su Alteza? Lo ignoro, no esperará que lo crea. Temo que sea usted de naturaleza incrédula, señor. El otro limitóse a mover la cabeza, murmurando, este no es el fin. Volverá a saber de nosotros. Y los hombres se despidieron. Jorge se pasó la mano por la frente. Los acontecimientos se precipitaban con rapidez sorprendente. Sin duda se hallaba mezclado en un escándalo europeo de primera categoría. Tal vez represente otra guerra, pensó Jorge esperanzado, mientras se volvía para ver lo que había sido del hombre de la barba negra. Para su tranquilidad le descubrió sentado en un extremo del salón. Jorge ocupó con acento agudo la esquina opuesta, y al cabo de 3 minutos el hombre de la barba se levantó yendo a acostarse. Jorge le siguió hasta verle entrar en su habitación y cerrar la puerta. Entonces exhaló un suspiro de alivio. Necesito descansar, murmuró, lo necesito desesperadamente. Entonces le asaltó un temor, suponiendo que el hombre de la barba hubiera comprendido que le seguía los pasos. ¿Y si escapaba durante la noche mientras Jorge dormía el sueño de los justos? Unos minutos de reflexión bastaron a Rowland para encontrar un medio de vencer aquella dificultad. Deshizo uno de sus calcetines hasta tener una hebra de lana lo bastante larga, y luego, saliendo sigilosamente de su habitación, pegó uno de sus extremos en la puerta del desconocido con un pedazo de papel de goma, y luego hizo llegar hasta su propio dormitorio. Allí cogió el otro extremo atándole una campanilla de plata. Recuerdo de la juerga de la noche anterior. Hizo todos estos preparativos con gran satisfacción. Cuando el hombre de la barba negra intentara abandonar la habitación, le avisaría instantáneamente el tintineo de la campanilla. Una vez hechos estos arreglos, Jorge no perdió tiempo y se acostó. Colocó el paquete sellado cuidadosamente debajo de la almohada, y luego se entregó a un ejercicio mental. Sus pensamientos podían traducirse así: Anastasia, Sofía, María, Alejandra, Olga, Isabel. Diantre, me he olvidado uno. Quisiera saber. Fue incapaz de dormirse inmediatamente, pues se lo impedía su afán de desentrañar la situación. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué relación había entre la gran duquesa fugitiva, el paquete sellado y el hombre de la barba negra? ¿De qué huía la gran duquesa? ¿Sabían los dos extranjeros que el paquete sellado estaba en su poder? ¿Qué contenía? Dando vueltas a estas cuestiones e irritado por no ver cercana la solución, Rowland se quedó dormido. Le despertó un ligero tintineo de la campanilla. No era de esos hombres que entren inmediatamente en acción al despertarse, y necesitó 1 minuto y medio para hacerse cargo de la situación. Entonces saltó de la cama, se puso las zapatillas y abriendo la puerta con sumas precauciones, salió al pasillo. Una leve sombra moviéndose por el centro del mismo le indicó la dirección de su hombre, y avanzando en el mayor silencio, le fue siguiendo. Llegó con el tiempo justo para ver cómo el barbudo desaparecía en el cuarto de baño. Aquello era muy extraño, pues había otro precisamente al lado de su habitación. Acercándose más a la puerta,
que estaba entreabierta, Jorge atisbó por la rendija. El barbudo estaba de rodillas junto a la bañera haciendo algo en el borde de la misma. Permaneció allí durante unos 5 minutos y luego se puso en pie, momento que fue aprovechado por Jorge para emprender una prudente retirada. Una vez a salvo en la penumbra de su habitación, observó desde allí cómo el otro entraba en la suya. «Bien», díjose, «mañana por la mañana habrá que investigar el misterio del cuarto de baño». Se metió en la cama, deslizando su mano debajo de la almohada para asegurarse de que el paquete sellado seguía allí. Al minuto siguiente estaba revolviendo frenéticamente toda la ropa de la cama presa de pánico. El paquete había desaparecido. A la mañana siguiente fue un triste Jorge el que se sentó a desayunar huevos con jamón. Había defraudado a Isabel, permitiendo que le arrebataran el precioso paquete que ella le confiara, y lo del misterio del cuarto de baño fue un truco miserable. Sí, no cabía duda de que Jorge había hecho el ridículo. Después de desayunar, volvió a subir. En el pasillo encontró a una camarera con aspecto perplejo. ¿Le ocurre algo?, le preguntó Jorge amablemente. Se trata del caballero de esta habitación, señor. Me pidió que le llamara a las 8:30, y no me contesta y la puerta está cerrada. No me diga, replicó Jorge. Una extraña inquietud le fue invadiendo y corrió a su habitación. Cualesquiera que fuesen los planes que estuviera trazando fueron dejados de lado ante la vista de algo inesperado. Allí, sobre la cómoda, estaba el paquetito que le habían robado la noche anterior. Jorge lo cogió para examinarlo. Sí, sin duda era el mismo, pero el sello había sido roto. Tras un minuto de vacilación lo desenvolvió. Si otras personas habían visto su contenido, ¿por qué razón no podía también él? Además, era posible que hubieran robado su contenido. Al quitar el papel que lo envolvía descubrió una cajita de cartón, de las que emplean los joyeros. La abrió. En su interior, sobre un lecho de algodón en rama, había un sencillo aro de boda. Lo cogió, examinándolo. No llevaba ninguna inscripción en su interior. Nada que lo diferenciara de cualquier otro anillo de oro. Jorge escondió la cabeza entre las manos, exhalando un gemido. «Es una locura», murmuró. «Eso es lo que es. Una locura. No tiene sentido». De pronto recordó la declaración de la camarera, y al mismo tiempo observó que fuera de la ventana había un ancho parapeto. Era algo que normalmente no hubiera hecho, pero, tentado por la curiosidad y el coraje, estaba dispuesto a hacer frente a las dificultades. Saltó al repecho de la ventana, y pocos segundos después se asomaba a la de la habitación ocupada por el hombre de la barba negra. La ventana estaba abierta y la habitación vacía. Un poco más allá había una escalera de incendios. Era evidente que su presa ya había tomado las de Villadiego. Jorge saltó al interior del dormitorio. Las pertenencias del fugitivo estaban esparcidas por doquier. Tal vez entre ellas hubiese algo que iluminara su perplejidad. Empezó a buscar, comenzando por el contenido de una maleta desvencijada. Fue un ruido el que interrumpió su registro. Un ruido muy ligero, pero que sin duda había sonado en la habitación. Jorge dirigió la vista hacia el gran armario guardarropa, y acercándose a él abrió la puerta de golpe. Al hacerlo, un hombre saltó de su interior, cayendo sobre él. Rodaron por el suelo abrazados. No era un contrincante despreciable, y todos los trucos conocidos por Jorge le valieron de bien poco. Al fin se separaron casi exhaustos y por primera vez pudo ver quién era su adversario. El hombrecillo del bigote rubio. «¿Quién diablos es usted?», le preguntó Jorge. Por respuesta el otro le entregó una tarjeta que Jorge leyó en voz alta. «Detective Inspector Harrold, de Scotland Yard». «Eso es, señor. Y ahora hará bien en decirme todo lo que sepa de este asunto». «¿Usted cree?», dijo Jorge pensativo. «¿Sabe usted, inspector? Creo que tiene razón. ¿No podríamos ir a un lugar más alegre?». En un apacible rincón del bar, Jorge desnudó su alma, mientras el inspector Harrold le escuchaba con simpatía. «Muy extraño, como bien dice usted, señor», observó cuando Jorge hubo terminado. «Hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero hay 1 o 2 puntos que puedo aclararle. Yo vine aquí siguiendo a Mardenberg, su amigo de la barba negra,
y su aparición y su vigilancia me hicieron entrar en sospechas. Anoche me introduje en su habitación, cuando usted había salido, y fui yo quien le quitó el paquetito sellado de debajo de la almohada. Al abrirlo vi que no era lo que yo andaba buscando y aproveché la primera oportunidad para devolvérselo. Desde luego, eso aclara un poco las cosas, repuso Jorge pensativo. Parece que no he hecho más que ponerme en ridículo. Yo no diría eso, señor. Lo hizo muy bien para ser un principiante. ¿Dice que visitó el cuarto de baño esta mañana y se llevó lo que había escondido detrás de la bañera? Sí, pero es solo una estúpida carta de amor, dijo Jorge con pesar. Maldita sea, no era mi intención meterme en la vida privada de ese pobre diablo. ¿Le importaría dejar que la viera, señor? Jorge sacó la carta doblada de su bolsillo y se la entregó al inspector, que se dispuso a leerla. Una vulgar carta amorosa, como usted dice. Pero me parece que si trazara líneas desde el punto de una y a otra, obtendría un resultado muy distinto. Vaya, Dios le bendiga, señor, este es el plano de las defensas del puerto de Portsmouth. ¿Qué? Sí, hace tiempo que habíamos echado el ojo a ese caballero, pero era demasiado listo para nosotros. Tiene a una mujer que hace el trabajo más sucio. ¿Una mujer?, dijo Jorge aturdido. ¿Cuál es su nombre? Se la conoce por muchos, señor. El más corriente es Betty Brytelles. Es una mujer muy atractiva. Betty Brytelles, dijo Jorge. Gracias, inspector. Perdóneme, señor, ¿no se encuentra bien? No, estoy muy enfermo. En resumen, creo que será mejor que tome el primer tren para regresar a la ciudad. El inspector consultó su reloj. Me temo que sea un poco lento, señor. Será mejor que espere al expreso. No importa, replicó Jorge con voz lúgubre. Ninguno será más lento que el que me trajo ayer. Sentado una vez más en un departamento de primera clase, Jorge repasó perezosamente las noticias del día. De pronto se irguió sobresaltado ante lo que leían sus ojos. Una boda romántica tuvo lugar ayer en Londres. Lord Rolando Guide, segundo hijo del marqués de Exminster, contrajo matrimonio con la gran duquesa Anastasia de Catonia. La ceremonia se mantuvo en el más absoluto secreto. La gran duquesa había estado viviendo en París con su tío desde la sublevación de Catonia. Conoció a Lord Rolando cuando era secretario de la embajada británica en Catonia y su noviazgo data desde entonces. Vaya, que me... Rowland no supo encontrar nada lo bastante fuerte para expresar sus sentimientos, y continuó mirando fijamente al vacío. El tren se detuvo en una pequeña estación y subió una dama que fue a sentarse delante de él. «Buenos días, Jorge», le dijo con voz dulce. «Cielos», exclamó Jorge. «Isabel», ella le sonrió. «Estaba más bonita que nunca, si ello fuera posible». «Escuche», suplicó Jorge, llevándose las manos a la cabeza. «Dígame, por amor de Dios, ¿es usted la gran duquesa Anastasia o Betty Brytelles?» Ella le miró. «Ninguna de las dos. Soy Isabel Guide. Ahora puedo explicárselo todo, y también disculparme. Comprenda, Rolando, es mi hermano. Siempre había estado enamorado de Alexa». ¿Se refiere a la gran duquesa? Sí. Es así como la llaman en familia. Pues bien, como le decía, Rolando siempre estuvo enamorado de ella, y ella de él. Y entonces vino la revolución, y Alexa estuvo en París, y ya iban a arreglarlo todo cuando el viejo Stoham, el canciller, se presentó insistiendo en llevarse a Alexa y obligarla a casarse con el príncipe Karl, su primo, un ser sencillamente horrible y presuntuoso. «Me parece que le he conocido», replicó Jorge. «A quien ella odiaba, y el viejo príncipe Osrich, su tío, le prohibió volver a ver a Rolando. De manera que huyó a Inglaterra, y yo vine a reunirme con ella, y telegrafié a Rolando, que estaba en Escocia. Y en el último momento, cuando nos dirigíamos al registro civil en un taxi, nos encontramos frente a frente con el viejo príncipe Osrich, que iba en otro taxi. Claro que nos siguió, y estábamos desesperados sin saber qué hacer, porque hubiera hecho una escena terrible, y además es su guardián. Entonces se me ocurrió la brillante idea de cambiarme con ella. Hoy en día no se ve nada más que la punta de la nariz de una joven.
Me puse el sombrero rojo de Alexa y su abrigo castaño, y ella el mío gris. Entonces dijimos al taxista que nos llevara a Waterloo, y allí yo me apeé entrando apresuradamente en la estación. El viejo Osrich siguió el sombrero rojo, sin pensar ni un momento en la otra ocupante del taxi que permanecía acurrucada en su interior, pero naturalmente no debía ver mi rostro. Así que me introduje en su departamento y me abandoné a su clemencia. Lo demás ya lo sé, dijo Jorge. Me lo merecía. No diga eso. Tengo que disculparme. Espero que no esté enfadado. Comprenda. Parecía tan interesado por vivir un verdadero misterio, como en las novelas, que no pude resistir la tentación. Escogí un hombre de aspecto siniestro que había en el andén y le dije a usted que le siguiera. Y luego le entregué el paquete, conteniendo un anillo de boda. Sí, Alexa y yo lo compramos porque Rolando no debía llegar de Escocia hasta el momento de la boda. Y naturalmente, yo sabía que cuando pudiera regresar a Londres ya no lo necesitarían. Habrán utilizado una argolla de cortina o cualquier otra cosa. Comprendo, dijo Jorge, es lo que ocurre siempre. Es tan sencillo cuando se sabe. Permítame un instante, Isabel. Y quitándole el guante exhaló un suspiro de alivio al ver su dedo anular desnudo. Estupendo, observó. Al fin y al cabo este anillo servirá para algo. Oh, exclamó Isabel, pero si yo no sé nada de usted. ¿Sabes lo simpático que soy?, replicó Jorge. A propósito, acaba de ocurrírseme que tú debes ser Lady Isabel Guy, naturalmente. Oh, Jorge, ¿acaso eres un snob? A decir verdad lo soy bastante. Mi mejor sueño fue uno en el que el rey Jorge me pedía prestada media corona para pasar el fin de semana. Pero estaba pensando en mi tío, el que me ha despedido. Él sí que es un snob terrible. Cuando sepa que voy a casarme contigo me convertirá enseguida en su socio. Oh, Jorge, ¿eres muy rico? Isabel, ¿acaso eres interesada? Mucho. Me encanta gastar dinero, pero estaba pensando en mi padre. Tiene 5 hijas pletóricas de belleza y sangre azul y está deseando encontrar un yerno rico. Replicó Jorge, será uno de esos enlaces preparados por el cielo y aprobados en la tierra. ¿Viviremos en el castillo de Rowland? Seguro que me hacen alcalde, siendo tú mi mujer. Oh, querida Isabel, es probable que lo prohíban las leyes de la compañía, pero no puedo remediarlo, he de besarte.